Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, en este caso el número 4. En este podcast vamos a hablar sobre dos temas, como lo hacemos siempre, ¿no? El primer tema que vamos a ver es sobre Facebook. ¿Qué está pasando con Facebook? Que está en muchas polémicas metido y qué va a pasar en cuanto a un problema que está teniendo, que no tiene que ver solamente con un abandono masivo de usuarios, sino también desde el punto de vista financiero también está teniendo una gran pérdida en sus acciones. Y el otro tema que vamos a ver, si bien no tengo mucho conocimiento sobre el tema, me parece interesante hablarlo, es también sobre una terrible polémica que se ha creado desde China, en la que un investigador chino, un científico, ha editado genéticamente embriones y ha logrado editar el embrión de dos gemelas que fueron implantadas a través de un tratamiento de fertilidad asistida a una pareja china. Así que se ha creado una gran polémica sobre este tema de poder editar genéticamente a humanos, cosa que no se había hecho antes. Así que estos son los dos temas que vamos a estar hablando en este podcast. Espero que te guste. Bienvenidos y arrancamos. Láser. Si cruzo me quema. Creo que la mayoría tenemos cuenta de Facebook, o al menos la hemos tenido por un tiempo. Ha surgido una explosión hace unos años con lo que era el uso de Facebook y ahora está decayendo por muchos motivos. Pero antes de analizar qué está pasando con Facebook, podríamos hacer un rápido repaso sobre su historia. Facebook surgió en 2004 y llegó al público masivo en 2008. Casi todos conocemos al que se dice el creador de Facebook, que es Mark Zuckerberg, porque también surgió una película que es bastante fiel a la historia de esta red social, que se llama justamente La Red Social. Y más o menos cuenta cómo surgió, que ya de por sí surgió con polémica, ¿no? Porque sucede que lo que pasó fue que en realidad en Harvard, donde estudiaba también Mark Zuckerberg, los gemelos Winklevoss o Winklevoss, la verdad no sé bien cómo se pronuncia, fueron los que tuvieron la idea de hacer algo como Facebook. Y como ellos no sabían programar, buscaron un programador y se encontraron con Mark Zuckerberg, el cual al principio se unió al proyecto y después se separó y empezó a despegarse e hizo la red social Facebook él solo con un par de chicos más. Pero lo que denuncian estos gemelos es que en realidad era su idea y que Mark se las robó, lo cual bueno, desde mi punto de vista no sé, me parece que las ideas se tienen que concretar, ¿no? Pero al fin y al cabo la justicia le dio la razón a los gemelos y creo que recibieron una compensación por parte de Facebook por ser los autores originales. Sé que fue mucha plata, no sé bien cuánto ahora, pero fue mucha plata. E incluso tengo entendido que estos gemelos después hicieron un muy buen movimiento, que invirtieron, no sé si toda la plata o una parte de la que le ganaron a Facebook en Bitcoin. Así que se hicieron en los inicios, ¿no?, del Bitcoin. Así que se hicieron multimillonarios con esta decisión que tomaron de invertir en Bitcoin. Así que los gemelos Winklevoss están dentro de los que son los millonarios del Bitcoin. Facebook cayó como el que definió la red social, cuando en realidad yo me acuerdo haber discutido mucho en cuanto que tenemos que hablar de redes sociales en internet. ¿Por qué? Porque las redes sociales en sí existieron siempre. Desde que un humano le pudo hablar a otro, ya la red social existió. Los clubes son redes sociales. Incluso en internet, antes que Facebook, existieron y existen cientos de redes sociales, como pueden ser los foros y cualquier otro lugar de conversación, como puede ser 4chan. Eso en sí genera una red social. Lo que pasó con Facebook es que en realidad yo creo que fue la primera red social centrada en el individuo. Es decir, no es una red social temática en cuanto que yo, por ejemplo, puedo entrar en un foro determinado sobre un tema y ahí discutir sobre ese tema mismo, sino que en Facebook lo que teníamos era que
nos presentamos como individuos y todo giraba alrededor de nuestros gustos y de nuestras características. Y de esto de la amistad, que es lo que logró hacer Mark Zuckerberg desde la Universidad de Harvard, de poder centralizar en un lugar todas las relaciones que se podían llegar a tener personales. Yo recuerdo haber sacado mi cuenta de Facebook, apenas apareció Facebook en el 2008 justamente, y recuerdo también no entender nada cuando entré, porque el concepto de red social y el concepto que plantea Facebook era algo que ahora nosotros lo podemos entender completamente y lo podemos naturalizar, pero en esa época no se estaba acostumbrado. A lo sumo existía, como les digo, redes sociales que tenían que ver con un tema particular, como MySpace, por ejemplo, que era orientado a la música. Cuando entré por primera vez en Facebook no entendía muy bien cuál era su objetivo, cuál era su finalidad. Y me creé la cuenta en 2008 y la debo haber empezado a usar, no sé, en el 2010, cuando se empezó a popularizar y cuando ya todos los adolescentes y jóvenes de esa época tenían Facebook sí o sí y usaban Facebook permanentemente. Y han pasado los años y Facebook se ha convertido en un monstruo. Y podemos pensar desde el punto de vista lógico que Facebook no puede llegar a ser la gran red social y la más utilizada toda la vida. Ha pasado un montón de veces en la historia de internet, que a veces sin que pasen muchos años hay redes sociales que han surgido, han sido muy populares y han desaparecido. Dígase, como les digo, MySpace, Fotolog, incluso ahora, por ejemplo, esta red social TikTok, que es recontra popular, no va a durar mucho tiempo porque los usuarios van cambiando sus gustos o sus formas de interactuar, y también los jóvenes casi siempre van buscando redes sociales en las cuales les dé algo distinto y en la que no estén sus padres, vamos a ser sinceros. Eso pasó con Facebook, entonces es lógico que la red social deje de usarse tanto como se ha usado hace unos años. Estamos hablando de que ya tiene 10 años de antigüedad Facebook. Pero como les digo, con los años Facebook dejó de ser la red social para ser uno de los monstruos de internet junto con Google, Apple y Microsoft. Facebook no es solamente lo que podemos ver cuando entramos a facebook.com, sino que también ha comprado WhatsApp, ha comprado Instagram por $1 billion, ¿no? Como le dicen en inglés, que serían $1.000 millones, una cantidad exorbitante de plata. Entonces Facebook está presente en muchos lados. ¿Y qué está pasando ahora con Facebook? Todo podemos decir que además de esta lógica cantidad de usuarios que se van, como les conté recién, y todo empezó también con el tema de los datos, que ya se venía discutiendo. Ya todos sabíamos que Facebook no era la red social más discreta, ¿no? Y que respetara tu privacidad. Incluso a partir de estas críticas ha modificado mucho su comportamiento y ha limitado mucho el tema de qué muestra a los usuarios y a tus amigos. Pero una gran polémica surgió hace muy poquito, si no me equivoco el año pasado, con el famoso caso de Cambridge Analytica. Por si no lo sabes, ¿qué es el tema del caso de Cambridge Analytica? Sucede que Facebook, que es algo que también lo ha catapultado a la plataforma, ofrecía y ofrece incluso una API, es decir, una forma de que nosotros como desarrolladores podamos consultar los datos del usuario siempre y cuando éste nos dé autorización. Seguramente estás cruzado con aplicaciones, con un montón de páginas que te dicen, bueno, loguearte con Facebook. Esto se logra porque Facebook ofrece un servicio en el que los desarrolladores podemos usarlo. Sucede que un investigador de una universidad hizo un experimento, en realidad hizo una investigación sobre lo que los usuarios o sobre si se podía sacar un perfil del usuario. Entonces lo que hizo fue una aplicación para celulares que lo que hacía era pedirte acceso al Facebook, tomaba los datos que más pudiera del perfil de Facebook de esta persona y hacía una especie de test de personalidad. Te hacía un par de preguntas y iba macheando, ¿no?, la información de Facebook con lo que ibas respondiendo en las preguntas. Y así esta investigación determinaba que con un par de likes
que se podían llegar a tener desde la red social, es decir, un feedback que obtenías del comportamiento de esta persona en la red social, podías sacar un montón de características sobre la personalidad de esta persona y sobre lo que podía llegar a pensar desde el punto de vista político y sus ideales políticos, etc. Bueno, sucede que esta tecnología aparentemente la compró una empresa inglesa que se dedica a la analítica de datos y comunicación estratégica, sobre todo para campañas políticas, y utilizó toda esta data de millones de usuarios que usaron esta aplicación para generar noticias falsas, los famosos fake news. Es decir, ¿cómo funciona esto? Incluso se dice no solamente que lo han usado en la campaña de Donald Trump, sino también con todo esto del Brexit, de la campaña que terminó sacando a Reino Unido de la Unión Europea. Sucede que generan noticias falsas, como por ejemplo, no sé, en el caso de Donald Trump, noticias que tengan que ver con Hillary Clinton, incluso noticias muy, la verdad, muy exageradas en cuanto a relacionar, por ejemplo, a Hillary Clinton con acciones de pedofilia, cosas así bien exageradas, y posicionarlas en la plataforma de Facebook de publicidad para que apunten justo a esos perfiles que saben que son personas que se van a creer las noticias y que les pueden llegar a cambiar la opinión, para que obviamente en este caso voten a favor a Trump. Entonces hacen un bombardeo, identifican a todas las personas que pueden ser susceptibles a un cambio de opinión y las bombardean con noticias falsa. Esto no es la única compañía que lo hace, Cambridge Analytica. Lo que pasó acá es que alguien dentro de esta empresa confesó, por eso cayó Facebook, pero se hace en todos los países y las noticias falsas es justamente uno de los problemas grandes que tiene Facebook, y al final lo que pasó fue que explotó el tema y obviamente muchos responsabilizaron a Facebook por haberle cedido los datos a Cambridge Analytica. Lo que pasa es que acá entra un problema mayor. En realidad yo esto lo sé porque he desarrollado mucho para la API de Facebook. Uno lo que hace es pedir los permisos necesarios, o sea, de datos que queremos obtener el usuario, y después tiene que redactar un documento en el que explicamos por qué necesitamos esos permisos, para que luego una persona en Facebook los apruebe o no. A mí me ha pasado de pedir permisos determinados, como por ejemplo la fecha de nacimiento de la persona, y que me los hayan negado, y luego después de explicar con mayor detalle el por qué se usa, te otorgan esos permisos. Lo que pasó acá fue que evidentemente los permisos de la API se habían pedido por razones académicas, es decir, de una investigación académica de una universidad, que después estos datos terminaron en manos de Cambridge Analytica, de una empresa privada y con fines comerciales, y que lo que denuncian muchos es que Facebook tenía conocimiento de esto. Entonces acá donde comenzó la debacle de Facebook. Todos hemos visto, y ha sido noticias en todos lados, cuando Mark Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos, donde tuvo que explicar qué fue o qué pasó con este problema de Cambridge Analytica, y fue bastante instigado con preguntas de los senadores, y también muy pronto lo está tratando de evitar, pero Mark Zuckerberg está citado para que haga más o menos lo mismo en el Parlamento Europeo. Podemos decir que este en realidad es el inicio de los problemas de Facebook, y los problemas en realidad sobre todo de Mark Zuckerberg. Los otros problemas que está atravesando Facebook son sobre comportamientos éticamente cuestionables. Se ha sabido hace muy poquito que Facebook estaba pagando a una empresa para que generara, una empresa de marketing, para que generara toda una especie de mala imagen de Apple y a Google, que serían sus principales competencias, y a algunas personas que estén hablando mal de Facebook. O sea que al final Facebook no solo tenía el problema de las fake news en su red social, sino que era generador de las noticias falsas. Y otro gran problema también que ha pasado hace muy poquito es que varias empresas de publicidad, es decir, las que usan la plataforma de publicidad de Facebook, que convengamos que es
la principal fuente de ingresos de Facebook, en su plataforma de Facebook Videos han denunciado que mentía los números sobre a cuántos usuarios estaba llegando. Es decir, cuando nosotros creamos una campaña de publicidad en Facebook, lo que hacemos es segmentarla. Justamente es una de las grandes propiedades que tiene Facebook y también Google, que nosotros podemos segmentar al público que queremos que le llegue esa publicidad. Bueno, sucede que aparentemente Facebook estaba inflando los números del público que estaba viendo esa publicidad a un 900%. Lo cual Facebook terminó diciendo que en realidad esto se trató de un error de cálculo. Y bueno, de ni hablar lo ridículo que suena esto, porque todos sabemos que desde que salió Facebook Video, que salió obviamente como principal competencia de YouTube, han actuado de una forma, como les digo, muy poco ética a la hora de competir, haciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, la de inflar los números de cantidad de gente a la que llega. Y también algo que nos ha pasado los que trabajamos en YouTube, trabajamos, o mejor dicho, hacemos contenido, es que muchos usuarios de Facebook roban contenido de YouTube, la típica que suelen robar un pedacito y le ponen un texto arriba, un texto abajo, y lo usan en las plataformas de Facebook. Le ha pasado a muchos youtubers, sobre todo los que hacen tipo doblaje cómico, cosas así, y Facebook jamás en ningún momento bajó esos videos, o aunque en muchos casos, aunque lo denuncies, no pasa nada. Y esto es porque lo que quiere hacer Facebook es generar masa crítica en su plataforma de video. Entonces realmente no se preocupa por si el contenido venía de otro lado. Lo otro que afecta a Facebook y en realidad afecta a todas las redes sociales y nos afecta como sociedad, algo que deberíamos poner el freno de mano y pensar, es que se está convirtiendo Facebook sobre todo en un lugar donde reina el odio y la discusión y la mala discusión, ¿no? Es lo que está pasando. Expone o exponencia, mejor dicho, muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Genera más violencia, es lo que muchos están discutiendo, y Facebook tiene mucho que ver. Tiene que ver en realidad como un propagador de este tipo de cosas. Yo creo que el problema está mucho más interno y no tienen que ver las redes sociales. Pero sí es verdad que se está tomando como un sinónimo de generadores de odio Facebook, y le está pasando a Twitter también. Lo que pasa es que Twitter está creando, o se lo tomó muy en serio este tema, entonces está dando de baja muchísimas cuentas bot, muchísimas cuentas que ellos llaman troll. Hay que ver también, hay un problemita ahí que surge desde la libertad de expresión, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro programa. Pero Twitter está muy preocupado por tratar de lograr que Twitter sea un espacio en el que no reine el odio, que es lo que está pasando en Facebook y lo que puede llegar a pasar en otras redes sociales, porque insisto, tiene mucho que ver con cómo somos como sociedad y por qué usamos los medios de comunicación o cómo los usamos. Bueno, a raíz de esto, muchos de los problemas que tiene Facebook tienen que ver, como les digo, con la fake news y con el tipo de usuario tóxico, si le queremos decir, que está dentro. Lo que está pasando ahora es, yo estoy viendo la cotización, por ejemplo, en Nasdaq de Facebook, y ha pasado de $209 por acción a un descenso a $131 por acción, que no es un número muy bajo en cuanto a su cotización, pero considerando que ha tenido un pico muy grande de descenso, ahora estoy viendo que está subiendo muy poquito, pero está en suba las acciones de Facebook, pero ha tenido un pico muy grande, y esto obviamente preocupa a los accionistas. ¿Qué está pasando? En realidad hay un muy mal clima dentro de Facebook, hay muchos empleados que se están yendo porque hay una especie de razones políticas ya dentro, en el cual muchos creen que Mark Zuckerberg debería hacer un paso al costado, y Mark Zuckerberg no quiere saber nada con irse. Lo que está pasando es que Mark Zuckerberg tiene mayoría accionaria, entonces en realidad en la junta directiva nadie lo puede sacar, a no ser que él quiera irse. A mí me parece que en el futuro va a haber cada vez más presión para que Mark deje de ser el CEO de Facebook, ocupe otro cargo o incluso deje de estar en la estructura de Facebook, para poder reorganizar lo que es Facebook como la red social que, como les digo, está perdiendo muchos usuarios. Hace poco surgió también la noticia sobre que los servidores, cuando vos das de baja una cuenta de Facebook, lo que decís, bueno, Facebook te da un backup de todos tus datos, y eso puede llegar a tardar
un par de horas. Bueno, lo que está pasando ahora es que son tantos los usuarios que se están dando de baja que el mail en el que te informa que tus datos están listos no llega, y hace días que hay personas que están esperando que el backup de sus datos les llegue. Esto quiere decir que no le está dando abasto los servidores para procesar toda la información de los usuarios que se están yendo de Facebook. Habrá que ver entonces a futuro cómo se va a reorganizar Facebook, que es lo que muchos reclaman desde adentro de Facebook, que se necesita una reorganización porque, como les digo, Facebook tiene muchísimos capitales. Por ejemplo, me había olvidado Oculus, ya mencioné WhatsApp, ya mencioné Instagram, pero acá estamos hablando de la red social que tiene como principal ingreso su plataforma publicitaria. Entonces lo mismo pasa con Instagram. Si no logran encarrilar y mantener la cuota de usuarios usando Facebook, va a tener grandes problemas financieros. Vamos a ver qué hace Mark Zuckerberg y si logran la junta directiva hacer que Mark Zuckerberg dé un paso al costado o cambie algunas políticas, como les digo, este tipo de políticas que son realmente muy cuestionables desde el punto de vista ético, que a muchos accionistas no los deja tranquilos. Ha pasado cosas parecidas, como por ejemplo con Yahoo, que Yahoo fue completamente destruida desde el punto de vista accionario porque la junta directiva y los CEO que han estado a cargo han hecho muy malas cosas, salvo Melissa Mayer, que la verdad a mí me parece una genial ejecutiva. Han logrado más o menos surgir o reflotar Yahoo, pero le terminó explotando en la cara este problema de haber ocultado un hackeo masivo muy grande hace unos años, que fue cuando incluso no estaba Melissa Mayer, pero al final cuando se terminó descubriendo ella estaba, y evidentemente ella tendría que haber sabido, o seguramente lo sabía, y eso terminó por destruir Yahoo y terminó ofuscando una compra que iba a hacer, si no me equivoco, no me acuerdo si era Verizon o Viacom, que Verizon le iba a comprar, al final no surgió, y ahí está Yahoo dando vueltas con unas acciones por el piso, ¿no? Esto es lo que pasa en los grandes capitales de Silicon Valley y los grandes capitales tecnológicos, que si haces malos movimientos las acciones se desploman y es muy difícil resurgir porque dependes mucho de los usuarios que estén activos, y si los usuarios ya no confían en tu plataforma por todos estos problemas que dijimos, o porque incluso ya pasó de moda esta red social, pasa que si no te reinventas rápidamente terminas en la bancarrota. Y en el mundo de la genética surgió una tremenda polémica porque hace muy poquito, hace un par de semanas, un investigador de China que se llama He Jiankui, disculpen por mi poco chino también, pero supongo que así es como se nombra, que es de la Universidad de Shenzhen,
Y tengan en cuenta, esta ciudad Shenzhen está siendo una ciudad que cada vez se nombra más porque es un gran polo tecnológico de muy alta tecnología que está teniendo China. Es una ciudad que está creciendo gigantescamente y que no solamente tiene estas universidades donde se hacen investigaciones genéticas, sino que se hace investigaciones de todo tipo. Incluso creo que ya una alta cantidad de autos en esa ciudad son eléctricos. Es una ciudad, como les digo, que está creciendo un montón y se está convirtiendo en un polo tecnológico mucho más grande, me parece, que Silicon Valley, y que pronto la vamos a escuchar seguramente por otras cosas. Sucede que este investigador lo que hizo fue editar embriones de 7 parejas que evidentemente seguramente han firmado consentimiento, y ha logrado éxito en la edición genética de un embrión con 2 gemelas que fueron implantados a través del sistema de fertilización asistida a una pareja china que no se sabe quiénes son, obviamente, porque están resguardados desde su privacidad. ¿Qué pasó? Este científico lo que dice fue que editó el ADN de estas gemelas para que su cuerpo pueda ser resistente al virus del VIH, y tengo entendido que también a algunos otros virus. ¿Cuál es la gran polémica? Bueno, creo que es bastante obvio. La primera es el de haber editado un ADN, el genoma humano, es decir, nunca se había hecho en la historia una edición del ADN de una persona. Hay mucha más polémica porque en realidad este científico lo hizo sin pedir permiso a nadie. Realmente agarró, lo hizo junto con un par de investigadores y después publicó un video contando sobre esto que ha realizado. Para editar, esto es lo más loco, porque para editar el genoma o el ADN o las secuencias de ADN de una persona o de un animal, se usa una herramienta que se llama CRISPR, que según dicen los científicos especializados en este tema, no es de muy difícil uso. Es decir, obviamente nosotros que no tenemos ni idea de cómo es el tema, no la vamos a poder usar, pero en el ambiente de la modificación genética y de todos estos temas, dicen que es realmente fácil de usar. Y en mi terrible ignorancia, disculpen, si hay alguien que sepa sobre el tema me puede dejar en los comentarios una explicación, pero tengo entendido que este sistema CRISPR usa unas proteínas en realidad que tienen la característica de poder modificar cadenas genéticas o secuencias de genes específicos. Tengo entendido que fue así. Entonces, bueno, surgió, como les digo, una gran polémica porque surge la discusión que ya se viene teniendo hace un montón sobre este comportamiento del humano, si realmente nos corresponde actuar como dioses, en el cual de poder modificar el ADN de un embrión. Sería la primera discusión, pero también en el ambiente genético de la investigación genética ha surgido una gran polémica porque muchos científicos que están trabajando en esto denuncian a este científico chino de que puede, por su accionar tan poco ético y tan irrespetuoso, si se quiere, con la ciencia, puede llegar a tirar por tierra años y años de investigación genética y que después no se puedan avanzar porque este tipo de comportamientos evidentemente no deberían ser aceptados por los gobiernos. Lo que dice el gobierno chino es que no estaba enterado de esto. Incluso acá viene la parte tragicómica, si se quiere, que esto fue hace, creo que ayer, me enteré de que en realidad desapareció este científico directamente. Esto es muy común en China. El gobierno chino prometió investigar el tema y de repente el científico chino que hizo esto ha desaparecido del mapa. No se sabe nada hasta ahora de qué fue lo que pasó. Como les digo, lamentablemente esto en China no es muy loco, puede llegar a pasar. El gobierno chino, como sabemos, actúa de una forma que no respeta mucho los derechos humanos. Podemos hablar a Amnistía Internacional, por ejemplo, que tiene una larga lista de denuncias al gobierno de China sobre su comportamiento y accionar con presos políticos. Así que no sé si vamos a saber algo más de este científico. Evidentemente ha movido el avispero bastante y no ha terminado bien esta persona. Ya pronto seguramente
de alguna forma obtendremos novedades. Supongo que muchos científicos y muchas personas que tengan que ver en el entorno van a pedir información sobre esta persona que aparentemente hizo esto de modificar genéticamente a las gemelas. Pero como les digo, esto abre una gran polémica y una gran discusión sobre hasta dónde puede llegar el humano a jugar a ser Dios. Si bien a grandes rasgos podemos creer que esto nos puede traer ventajas porque como se dice acá, la modificación fue para que sea resistente, estas gemelas sean resistentes al virus del VIH. Podríamos discutir sobre si esto es un buen uso, pero sabemos y nos conocemos como seres humanos y sabemos que esto abre la puerta a cualquier tipo de modificación que puede traer graves problemas, sobre que ya no tenemos problemas como humanidad, traer uno más. Así que seguramente dentro de muy poco se va a discutir esto a nivel gubernamental. Me parece que los gobiernos tienen que empezar a regularizar estos temas, si es que no lo hacen, y a no dejar que pasen este tipo de cosas en la que científicos de una forma, diría yo, casi legal, pueden editar genéticamente. Lo que más llama la atención es la facilidad de uso de esta herramienta CRISPR que les contaba, que puede llegar a caer que uno en estos momentos puede haber una casa común de cualquier barrio de un país desarrollado que se esté modificando genéticamente a seres humanos y no lo sepamos. Así que da para un guión, ¿no?, de una película de estas paranoicas que tanto nos gusta. Así que esto fue todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado los temas. Como siempre les digo, estos son temas en los que me gusta que pongan su opinión, porque de eso se trata. Acá no está nada dicho, hay mucha polémica y mucho para opinar sobre estos temas. Como les digo yo, la verdad, cero de conocimiento sobre genética. Si alguien del otro lado me está escuchando y tiene mucho más conocimiento y puede aportar, puede dejar en los comentarios de cualquiera de las plataformas en la que me estés escuchando tu comentario sobre más información, para que todos podamos aprender y yo pueda también tener un poco más de conocimiento sobre este tema que, como les digo, me interesa un montón, pero obviamente no es mi rama. Bueno, nos estaremos encontrando entonces en el próximo podcast o el próximo video. Recordá que también subo videos a YouTube. Si no estás suscrito, poné ese Soler en YouTube y suscríbete para recibir notificaciones sobre los próximos videos que haga. Y si no has visto, podés mirar un poquito lo que hice y si te gusta, poder darle un like a los videos. Mi nombre es Ezequiel Soler. Hasta la próxima.